Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Hola niños melos y niñas melas, ¿cómo están? Aquí estamos con el profe Leo ensayando los pasos, muy contentos de estar en una clase más en Profes Melos en su escuela de colores y yo muy contenta, no tienen ni idea las ganas que tenía yo de compartir set con el profe Leo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Dani, muy contento también de poder compartir esta clase contigo y de poder compartir con los niños y niñas melas de Antioquia del país, porque hoy vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Así es. Y muy conectadas también. Me encanta, profe Leo. Yo me muero de curiosidad. Yo por ahí vi en el horario, porque yo vivo muy pendiente del horario, que el tema de hoy de Cuidemos el Planeta es el paisaje. Pero eso suena como muy abstracto, ¿no? ¿Qué es el paisaje, profe? Así es, pues para mí es algo muy abstracto, ¿cierto? El paisaje. Es que vamos a aprender algo muy particular y es que el medio ambiente también nos involucra a nosotros y lo que nosotros sentimos a partir de él. Pero yo estoy muy relacionado es con el planeta Tierra, la física, la naturaleza, cómo se forma y todo eso, pero no estoy tan claro, y de pronto la profe me puede ayudar en eso, de cómo entra ese papel humano a interpretar y a valorar el paisaje. Claro que sí, porque a veces nosotros llegamos como al lugar donde vivimos o conocemos un paisaje muy bonito y para empezar creemos que eso está ahí como por arte de magia, como que alguien lo puso ahí y lo dejó ahí y ya yo llegué y lo disfruto, pero no, resulta que tiene un origen, una razón de ser por qué está ahí y además tiene un sentido social de cómo yo me involucro con ese paisaje. Eso me recuerda que además ahorita estamos en Feria de Antioquia es Mágica, cómo yo me relaciono con mi territorio y qué valor tiene mi territorio para mí. Imaginémonos, y la manera en la que yo lo entiendo es, ¿qué tal que nosotros no hubiéramos nacido donde nacimos? ¿Qué tal esto no fuera Medellín, sino otra ciudad, otro lugar? ¿Cómo serían nuestras dinámicas? Eso está muy interesante, profe, porque vamos a ver precisamente todo ese origen. Y ahí hay algo muy curioso y es que tenemos una diversidad muy grande de paisajes y de ecosistemas y eso nos lleva al tema también que vamos a hablar hoy. Así es, y es profe. Esa diversidad de culturas, de creencias. Cuéntanos un poco más, profe. Claro que sí. Justamente para hoy, para la clase de los colores de la paz, el tema es la diversidad. Y tiene otra cosita y es el principio de igualdad, porque resulta que así como Colombia tiene un paisaje completamente diverso, yo sé que culturalmente tiene también un montón de diversidad y además todos somos diferentes, no somos iguales, tenemos capacidades y condiciones completamente diferentes a las de los demás, no hay una persona exactamente idéntica a la otra. Y eso no quiere decir que entonces las personas valen más o valen menos, todos tenemos el mismo derecho a participar y a que se nos escuche y a que se nos tenga en cuenta. Entonces, sobre eso va la clase hoy, sobre la importancia y la riqueza de la diversidad y cómo es necesario reconocer la diversidad que tenemos en nuestro territorio. Me parece demasiado importante todo lo que vamos a aprender hoy y ver cómo está relacionado la cultura, la naturaleza, cómo todos esos factores de diversidad nos aportan a enriquecer tanto la vida. Claro que sí, además tenemos muchas sorpresas, muchos invitados especiales, entonces súper conectados en la clase de los colores de la paz y Cuidemos el Planeta con el profe Leo. Así es. Entonces, yo estoy súper emocionada por darla toda. Eso es, con toda. Vamos. Hola niños de Profe Melos, mi nombre es María Fernanda, estudio en el colegio, mi grado que estoy es sexto y mi materia favorita es educación física. El deporte que más me gusta jugar es el baloncesto. Lo que me gusta es porque me motiva mucho a los estudios y me gusta porque también nos motiva también mucho el equipo.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta clase de los colores de la paz, hoy con un tema muy interesante. Se titula Somos diversos y vamos a hablar sobre el principio de la igualdad. Pero tengo muchas cosas que presentarles antes de dar inicio a la clase. Para empezar, estoy acompañada de dos hermosas niñas melas que nos están acompañando y que vamos a aprovechar este ratico para que se presenten. Por aquí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juanita y estoy súper feliz de venir acá porque mi sueño es ser presentadora, entonces en este espacio puedo conocer las cámaras y puedo conocer los sets. ¡Ay, qué súper! Y al ladito tenemos a... Bueno, yo soy Valentina Montoya y también estoy súper emocionada de estar acá porque pues siempre había querido conocer como un estudio de televisión y yo veo este programa, entonces me gusta. Súper, súper. Cuéntenos, ¿cuántos años tienen y estudian juntas? Sí. ¿En qué colegio nos acompañan? En el Remanso, Yo tengo 10 años yo tengo 11 y yo estoy en el grado sexto. y Vale, yo en quinto. estás en quinto. Bueno, entonces, normalmente yo empiezo la clase, Juanita y Valen, si en algún momento, esta clase es muy importante porque involucra a muchas personas, si en algún momento tienen algo que opinar o alguna pregunta, no deben en decirme y también compartir su opinión con los niños y niñas que nos están viendo en televisión. Bueno, esta clase es muy especial porque además tengo un invitado que va a estar conmigo durante toda la clase. En este momento van a ver a Rubén, él va a dictar la clase conmigo, pero él no va a tener la clase igual que yo. ¿Por qué? Porque él esta clase la va a dar en lengua de señas. ¿Eso con qué objetivo? Pues que nosotros vamos a hablar sobre el principio de la igualdad. Y es muy importante garantizar que independientemente de nuestras condiciones, todos tengamos acceso a este espacio que son las clases de Profes Melos. Por eso, Rubén va a estar dándonos la clase en lengua de señas con el objetivo, ustedes ya lo están viendo en pantalla, con el objetivo de que si de pronto hay alguna persona que no pueda oír la clase, pues por medio de la lengua de señas pueda llevarse este mensaje tan chévere y aprenda mucho. Entonces, el tema de la participación está muy relacionado con este tema de la diversidad y de la igualdad. ¿Por qué? Porque recordemos que así como la paz es de colores, la democracia es de colores y ya vamos a ver por qué. La democracia implica participación, la participación nos implica a todos y todas y resulta que todos y todas somos, por así decirlo, de colores diferentes. Así como hay infinidad de colores, las personas tenemos infinidad de características que nos hacen completamente diversos. ¿Qué pasa? Nosotros habitamos este territorio que es Colombia. Colombia se caracteriza por tener una población rica en diversidad. Así como hablamos ahorita con el profe Leo, que nuestro territorio es diverso, de la misma manera las personas en Colombia somos muy diversas, somos diferentes. Tenemos cantidad de factores que nos hacen especiales, que nos hacen ricos en diversidad y que esa diversidad es muy valiosa en cada uno de nosotros. Resulta que porque somos diversos, en Colombia hay diversidad de todo tipo. Tenemos diversidades étnicas, tenemos diversidad racial, somos diferentes hasta en edad, en género también tenemos diversidad en cosas que tal vez pensamos que no son tan importantes como las capacidades, somos diversos en nuestra cultura y en nuestros gustos. Y si nos ponemos a pensar y a profundizar, ¿qué tan diversos somos? Vamos a encontrar que entre más analizamos a los seres humanos, más diferencias vamos a encontrar los unos con los otros. Pero que importante, esa diferencia no quiere decir que tenemos que tratarnos de manera diferente o con un valor mayor o menor. Aunque somos diversos, todos valemos lo mismo, valemos por igual y ahí es donde el principio de la igualdad viene a cobrar importancia. Voy a hablar un poquito sobre la diversidad étnica. Y entonces hay 3 tipos en Colombia reconocidos según la Constitución de diversidad étnica. Tenemos en primer lugar, y lo pongo en primer lugar no porque valga más que otros, sino por el orden de la clase, a los pueblos indígenas. Y yo voy a preguntarle a Juanita o a Valen qué saben de los pueblos indígenas. Y se vale no saber nada. Bueno, pues yo de hecho justamente estoy viendo como más o menos un poquito de este tema en mi clase de sociales. Los pueblos indígenas son como, a ver, ¿cómo lo explico? Como de donde vienen todas esas comunidades de hace mucho tiempo. Ajá. Por ejemplo, creo que se dice prehispánicas o algo así. Sí, precolombinas. Bueno, también son, por ejemplo, yo conozco algunos que pues los he escuchado como los wayuu. Los wayuu, muy bien.
o los Embera. Los Embera. Tienes toda la razón, Vale. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Ella habla de un término muy importante que es prehispánicos, pero más allá de pre y ponerle como tanto título, este territorio colombiano era un territorio que antes estaba habitado. ¿Y quiénes habitaban el territorio colombiano hace mucho tiempo? Bueno, estos pueblos indígenas, que Colombia es rica en esta diversidad, tenemos muchos pueblos indígenas que aquí hay algunos, yo anoté aquí en la pantalla los que encontramos principalmente en Antioquia, pero en Colombia, en cualquier parte de Colombia, hay comunidades indígenas. ¿Y qué son esas comunidades indígenas, esos pueblos indígenas? Pues precisamente ellos vienen de esa tradición o esa herencia de esos pueblos que antes habitaban este territorio, se puede decir que eran los primeros habitantes del territorio colombiano, y ellos lo que hacen es que siguen esa herencia, conservan las tradiciones, las culturas, los ritos que caracterizan específicamente a este pueblo. A mí me gusta mucho la imagen que tenemos en este momento en pantalla por esa bandera que aparece ahí. Esa bandera se llama huipala. ¿Por qué tiene tantos colores esa bandera? Precisamente porque ellos reconocen que las comunidades indígenas son comunidades muy diversas. No todas son iguales y hay diferentes tipos de comunidades. Entonces, por eso en su bandera ponen muchos colores. Así como estábamos diciendo que la democracia es de colores, ellos reconocen que dentro de su misma comunidad hay mucha diversidad. En Colombia hay 87 pueblos indígenas y aunque eran los pueblos originarios, muchas veces parece que los damos por sentado o inclusive los invisibilizamos dentro de nuestra comunidad, y no debemos olvidar que todos y todas también tenemos algo de estos pueblos indígenas porque son nuestros ancestros, son nuestra herencia. También tenemos comunidades afrocolombianas. Juanita, ¿qué se te viene a la mente con comunidades afrocolombianas? Que la verdad ellos deberían de, por ejemplo, nosotros en Colombia y otros países debemos de respetar a los morenitos porque cada uno tiene su color de piel y eso es muy bonito, ese color, porque representa como la democracia de cada persona y tiene muchas ventajas de ser morenitos. Claro. Y también me gusta esa afro. Listo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas? Resulta que las personas que se llaman afrocolombianas son, su nombre lo dice, son personas que tienen herencia o descendencia africana. ¿Y cómo llegaron los africanos a Colombia? Durante la colonia ellos llegaron siendo esclavos. Entonces es muy normal que todavía, incluso después de tanto tiempo y tanto que hemos evolucionado en el reconocimiento de los derechos de todas y todas, todavía asociemos a las comunidades afrocolombianas con esa época de esclavitud. Pero resulta que, así como decía Juanita, el color de nuestra piel nos hace valiosos y no tenemos por qué pensar que una persona, por tener un color X o otro color X de piel o una raza diferente, entonces vale más o vale menos. En Colombia resulta que la población afrocolombiana es muy amplia, es muy grande y se diferencia por muchas razones. Y así como los pueblos indígenas tienen su propia diversidad, las comunidades afrocolombianas también los tienen. Por ejemplo, existe una población que es la población raizal. Y los raizales son las personas afrocolombianas que se encuentran específicamente ubicados en San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. Ellos están allá y tienen unas características y un dialecto que los hace diferentes al resto. También tenemos la población palenquera, que especialmente está ubicada en San Basilio de Palenque, y si nos gusta mucho la historia de Colombia y cómo es que nosotros podemos hablar de una independencia, entender la construcción de los palenques es súper importante, así que los invito a que profundicen en ese tema en las clases de sociales. Y también tenemos a la población afrocolombiana, que son esas personas que son descendientes de los africanos, pero que tal vez no pertenecen a una comunidad puntual como la raizal o la palenquera, o no se consideran parte de la comunidad negra. ¿Qué pasa con la comunidad negra? Son afrocolombianos que todavía respetan mucho las tradiciones con las que llegaron los africanos aquí a Colombia, guardan muchas cosas de esa herencia. Entonces vemos que somos diversos, pero que eso no quiere decir, como decía Juanita, que algo sea malo o sea bueno. Nuestro color de piel no nos hace buenos o nos hace malos. Eso es algo que tenemos que tener claro. También hace parte de la diversidad étnica en Colombia los gitanos, que si bien son un grupo menor, también es muy importante reconocerlos, y ellos también tienen una identidad cultural propia, que es importante reconocer y respetar. Resulta
que estas comunidades históricamente en la historia de Colombia y del mundo, por alguna razón, han sido invisibilizadas. Se ha querido como decir no, ellos no hacen parte de la participación, los vamos a sacar de la democracia. Pero resulta que eso también lo hacen por medio de este discurso, que para mí es un discurso mentira, que es el discurso de las minorías. Normalmente justificamos excluir a un grupo de personas porque son poquitas. Entonces, por ejemplo, dirán, no, como los gitanos son poquitos, no los tengamos en cuenta. Pero eso también es mentira, porque si nos ponemos a mirar, realmente no son tan poquitos como parece. Y nada, ni siquiera el que sean muchos o poquitos, justifica el discriminar a las personas o excluirnos de la capacidad de participar. Y esta discriminación, otro grupo poblacional la sufre mucho y no son minoría. Por ejemplo, las mujeres. Históricamente, las mujeres, que son más del 50% de la población en Colombia, constantemente han sido limitadas en su participación. ¿Qué quiere decir eso? Que no han podido participar ni ser parte de la esfera pública con la misma capacidad que lo han hecho los hombres. No son minoría, no son un grupo poquito, pero aún así han sido invisibilizadas, discriminadas y excluidas. Hasta ahora, gracias a la lucha de muchas mujeres, es que el rol de la mujer empieza a ser reconocido en la sociedad y empezamos a darle la importancia de que las mujeres tengan voz y puedan participar. Existe una cosa que se llama la brecha de género. ¿Qué es la brecha de género? Es una medida que se utiliza para establecer la distancia que hay entre los hombres y las mujeres para obtener una oportunidad de participación. Y nos hemos dado cuenta que aunque hemos avanzado mucho, todavía esa brecha es muy marcada. Es decir, que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que muchas veces tienen los hombres para participar y ser parte de este territorio y de dar nuestra opinión y de ser líderes. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, porque eso va en contra del principio de la igualdad. Y yo, por ser mujer, no tengo por qué ser excluida. Resulta que aquí hay una breve como línea del tiempo de cómo el voto, que es lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de participación, ha ido evolucionando para garantizar que el voto sea universal. ¿Qué quiere decir que el voto sea universal? Que independientemente de nuestras condiciones, de nuestra raza, de nuestra etnia, de nuestro sexo, podamos participar y nuestra voz sea tenida en cuenta. En un principio, por allá en 1810, recién la independencia, solo podían votar los hombres blancos que además tenían tierras para sustentarse o tenían territorios, y solo a ellos se les permitía votar. A los esclavos no se les permitía votar, a las mujeres tampoco y a los indígenas tampoco. Después eso fue evolucionando y dijeron, bueno, no, primero vamos a erradicar la esclavitud, porque no es justo que una persona simplemente por tener este color de piel entonces tenga que ser esclavo. Entonces, ¿qué hicieron? Le extendieron el voto a los esclavos también. Pero después resulta que a las personas que no sabían leer también les quitaron el voto. Como usted no sabe leer, entonces no puede votar. Eso no parece ser muy democrático ni muy participativo, para nada. Después dijeron, no, si vamos a dejar que todos los hombres, independientemente si sabe leer, su color de piel, su raza, puede votar. Pero hasta 1954, pensemos en esa fecha, 1954, si nos damos cuenta, eso no fue hace mucho. Hasta 1954 las mujeres pudimos votar en Colombia. O sea, no llevamos ni un siglo en la historia de Colombia las mujeres votando. Eso muestra esa brecha de la que hablábamos ahorita. Y hasta la Constitución de 1991 se reconoce el principio de la igualdad y se reconoce que todos y todas somos ciudadanos, tenemos derecho a la ciudadanía y a la participación. Y entonces la Constitución es muy bonita porque incluye toda esa diversidad y reconoce este país como un país diverso. Resulta que hay otras formas de diversidad en el país. Y esta es muy importante porque resulta que independientemente, ya no pensemos en raza, ya no pensemos en sexo, ya no pensemos en edad, pensemos en nuestras condiciones. Resulta que en Colombia también hay una población muy importante que son las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Ellas tienen condiciones físicas, mentales o intelectuales diferentes a las mías. Y esas condiciones muchas veces, que no está bien, pero muchas veces las limitan para desarrollarse en su día a día
al igual que el resto. Pero ojo, aquí hay que analizar una cosa. ¿El problema es la persona con discapacidad o el problema es el entorno que no está diseñado para que todos y todas podamos vivir en condiciones igualitarias? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que también debería de ser así porque, por ejemplo, hay gente que se burla de ellos porque están en silla de ruedas o no Ajá. tienen ninguna mano. Entonces a mí me parece que sería bueno que todos tuvieran sus mismas oportunidades. Así es, nosotros tenemos que aspirar a construir una sociedad donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos. Y aquí es donde la participación de Rubén cobra muchísima más importancia, porque hay personas que nacen con una condición de sordera, por ejemplo. Entonces ellos no pueden escuchar al igual que nosotros, pero no quiere decir que no puedan entender o no se puedan comunicar. Entonces personas como Rubén se dedican a aprender lengua de señas para que el conocimiento y la comunicación llegue a todo el mundo. Y eso es una forma de garantizar igualdad, ¿o no? Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, tú hablas de personas con movilidad reducida. ¿Qué pasa si yo ando en silla de ruedas? Intentemos hacer el ejercicio algún día de pensarnos, si yo no pudiera correr como corro, ¿cómo lo haría? Nos vamos a dar cuenta que la ciudad no tiene necesariamente las condiciones para que yo me mueva con tranquilidad. Y el derecho a la movilidad es importante para todos y todas. Pero hay personas que por su condición no gozan de ese derecho. No es culpa de ellos, es culpa de la sociedad. Nosotros como sociedad tenemos que aprender y construir un entorno solidario e igualitario que garantice la participación y los derechos a todos y todas. ¿Por qué? Porque esto no solo afecta a las personas con discapacidad. Resulta que todos tenemos algo que nos hace diferentes. Si nos ponemos a pensar, y la imagen del espejo ahí tiene la intención de que nosotros nos proyectemos en un espejo. Imaginemos que nos estamos mirando en un espejo de cuerpo completo. Intentemos analizar qué me hace diferente al resto. ¿Y será que esas diferencias implican que yo valgo más o valgo menos que alguien? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que pues esas diferencias no implican que yo deba valer más o menos que alguien, porque, o sea, todos debemos tener el mismo derecho a la participación o, por ejemplo, lo que tú nos estás diciendo ahorita de la línea del tiempo, por ejemplo, al voto, Exacto. o ese tipo de cosas. Y también todos podemos ser, por ejemplo, líderes, así tengamos, digamos, discapacidades o cualquier tipo de Limitaciones, por ejemplo. Yo no me voy igual que el resto. Tengo cosas que me limitan y otras cosas que me potencian, a diferencia de los demás. ¿Será que mis limitantes deben implicar que los demás digan, no, Daniela, tú no puedes participar? Por ejemplo, tal vez en cámara no se nota mucho, tal vez sí, las personas muy perspicaces ya se dieron cuenta, pero mi estatura no es una estatura promedio. Yo no hago parte del promedio en Colombia. Yo soy más bajita que el resto del mundo. Para mi edad soy muy bajita. ¿Será que mi estatura implica que entonces yo no puedo hablar, que yo no puedo ser líder, que yo no puedo participar? ¿Ustedes qué creen? No, tú puedes participar en todo. Yo puedo participar en todo. Y el que yo sea bajita no me hace más o menos. O una persona muy alta tampoco vale más o vale menos que las personas que miden un promedio. Es una diferencia que yo percibo. Pero pensemos que tenemos muchas cosas que nos hacen diferentes. No solo la estatura, no solo condiciones físicas, también nuestra capacidad mental. No todos pensamos a la misma velocidad y tan rápido como los demás. Entonces eso quiere decir que alguien es más chévere o más valioso porque capta la clase de matemáticas súper rápido y yo que me demoro más entonces valgo menos. ¿Ustedes qué dicen? Pero pasa, muchas veces nos sentimos mal porque mi amiguito de al lado aprendió más rápido a leer o lee más rápido que yo. Pero resulta que así como somos diferentes, tenemos capacidades mentales diferentes y eso no me quita ni le da el derecho al otro a tratarme diferente, tratarme con más o menor valor. Es algo importante que tenemos que darnos cuenta, sobre todo cuando nosotros queremos garantizar que seamos una sociedad igualitaria. Y la clave es, primero, pensarme a mí. ¿Qué me hace diferente a los demás? Después de que yo tenga mi listica de diferencias, puedo llegar a la conclusión de esto que me hace diferente le da el derecho a los demás de tratarme mal, de burlarse de mí o de excluirme o de silenciarme. La respuesta siempre va a ser no, porque nada, ninguna de nuestras condiciones,
ni nuestra condición étnica, ni si somos mujeres o no, ni si tenemos o no una discapacidad. Nada le da el derecho a los demás, ni me da el derecho a mí de maltratar al otro, de vulnerarle sus derechos. Eso es la clave para entender el principio de igualdad. Todos merecemos un trato igualitario, sí, pero ese trato igualitario tiene que ser un trato digno. Si no es digno, no nos sirve. Tiene que ser igualitario y digno. Y a todos tenemos que tratarlos con la misma dignidad que merecemos por ser seres humanos, independientemente de nuestras condiciones. ¿Y por qué el trato tiene que ser digno? Porque la diferencia me hace valioso. ¿Qué se me viene a mente a mí cuando yo hablo de valioso? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablan de valioso? Valioso, yo creo que no se refiere a como, digamos, una persona que sea muy linda. Valioso se refiere como, por ejemplo, no sé, su personalidad, o que no sea como, que no se crea mayor que los demás, que no trate de pasar por encima, o no sé. ¿Qué dice Juanita? ¿Qué se le viene a la mente con valioso? Sí, también es que, por ejemplo, si una persona es fea o linda, no quiere decir que no sepa nada, ¿sí me entiende? Sí. Pues como algo así. Que para empezar, esa idea de belleza o fealdad es muy subjetiva, muy. ¿Qué nos hace lindos? ¿Qué es una persona fea y qué es una persona linda? Es muy difícil responder eso, porque para gustos, colores, y estamos en la clase de colores de la paz, entonces así como la vida es diversa, la belleza también es diversa y es muy subjetiva. Cuando yo hablo de valioso, ¿qué otra cosa se me puede venir a la mente? A mí se me viene a la mente dos cosas. Una, pensar como en dinero. Y como decía Valen, una persona por tener estas o estas características no vale más que la otra. No le podemos asignar precio a la vida de las personas. Nosotros no podemos cuantificar nuestra vida. ¿Qué otra cosa se me viene a la cabeza cuando yo pienso en valioso? Yo pienso en algo de valor y se me recuerda mucho a la idea de riqueza. Cuando empezó a tener valor las cosas, los bienes, entonces una persona si tenía muchos bienes que valían mucho, esa persona era rica, era abundante. Resulta que a nosotros la diversidad nos hace ricos, nos hace, esa diversidad tan grande que tenemos en Colombia nos hace muy valiosos. ¿Qué nos hace valioso? Esa diversidad. Somos ricos en diversidad. Y eso es algo que también tenemos que pensar, porque normalmente cuando pensamos en ser diferente no nos gusta. A veces mis diferencias me generan inseguridades, me limitan, yo misma me limito por mis diferencias. Pero si yo empiezo a entender que mis diferencias me dan un valor agregado, que lo que yo puedo hacer al ser bajita, que tal vez no lo puedan hacer los demás, me hace diferente y me da un valor, entonces voy a dejar de ver las diferencias de los demás como algo negativo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos garantizar la efectividad del principio de la igualdad, tenemos que desarrollar este valor que es muy importante, que es la empatía. ¿Y qué consiste la empatía? A ver, ¿ustedes qué creen? La empatía es como ponerse en los zapatos de otra persona y pensar cómo se sentiría esa persona si yo le hago, por ejemplo, bullying. Que a mí no me gustaría que me hicieran bullying. O sea, es ponerse en los zapatos de esa persona y pensar. Así es. ¿Qué dice Juanita? Pues lo mismo de Valen, porque literalmente tú le afectas mucho a los demás. Por ejemplo, si tú le haces bullying a una persona, la afectan mucho porque de pronto en la casa puede llorar. Puede que en el colegio no muestre esos sentimientos, pero en la casa se puede afectar más en el colegio. Así es. Y cuando yo decido maltratar a una persona, que es lo que es el bullying, porque tiene algo que la hace diferente, entonces yo no me estoy poniendo en los zapatos de esa persona, no estoy intentando ver lo que esa persona ve, sentir lo que esa persona siente y imaginar cómo sería mi vida si yo viviera como esa persona. Muchas personas me pueden señalar a mí, por ejemplo, por tener gafas. Pero yo podría decir, bueno, yo tengo mis anteojos y a mucha gente no le gustan mis anteojos porque me hacen diferente. Pero ¿qué tal si yo les hago caso y yo digo, me voy a quitar mis gafas? No vería nada. La pasaría muy mal porque no vería nada. Y no sería justo y yo no podría hacer lo que los demás hacen si me quito mis gafas, solo por darle gusto a esas personas que ven mis gafas, que me hacen diferente y me señalan por eso. Y cuando yo vaya a tratar mal o maltratar a una persona porque tenga alguna condición especial, pensar cómo me sentiría yo si yo no tuviera la capacidad visual que tengo, por ejemplo. Por ejemplo, alguien que quiera burlarse de mis gafas, que me diga,
cantidad de insultos que hay para las personas que usamos gafas. Yo quiero que esa persona se ponga en mi posición y trate de ver si mis gafas. Se va a dar cuenta que las gafas son una necesidad que me permite desarrollarme en la sociedad con igualdad. Entonces la empatía es algo que debemos motivar en los demás, pero que empieza por nosotros mismos. Y es intentar ponerme, como decía Valen, en los zapatos de los demás, sin juzgar, sin señalar y exigirles, porque es mi derecho, que me traten de manera digna, igualitaria, como debemos tratar a todo el mundo, independiente de mis condiciones. Y yo quiero que sigamos pensando en este tema de la empatía, que es muy importante, y de la empatía vinculada a todas esas diferencias que estuvimos hablando y relacionando aquí en la clase. Y por ahora nos vamos a ir a un recreo, pero vamos a despedirlo juntos, ¿listo? Entonces vamos a ver hacia allá y vamos a despedir al recreo y ya volvemos. Listo. ¿Cómo quieren despedir para el recreo? Nos vemos. ¿Nos vemos en el recreo? Sí. Listo. A la cuenta de 3 nos vemos en el recreo. Listo. 1, 2, 3. Nos vemos en el recreo. Eso. Yo me llamo Ani Restrepo Cano, tengo 13 años, estoy en patinaje pues porque desde hace muy chiquita yo admiré unas peladas que estaban acá y me encantó esa atracción que vi por ese deporte. Me metí aquí a los 9 años, soy muy feliz de haberme metido porque me puedo liberar de todas esas preocupaciones y puedo ser yo misma, puedo expresar mis sentimientos sin necesidad de decir palabras. Me siento muy libre aquí, me siento como si fuera otra persona, me siento como en las nubes cuando patino. Disciplina sí es mucha y pues eso también me ayuda en el colegio en muchas partes. Sí me toca sacrificar a veces el colegio o a veces unos gustos o caprichos que uno tiene. Por ejemplo, a veces me toca faltar semanas y días y hacer exámenes después, entonces se me llena todo y es muy complicado, pero casi siempre obtengo las mejores notas en el colegio y siempre doy lo mejor en patinaje también. He participado pues, en ese recorrido del patinaje que llevo en por ahí 7 nacionales, 9 departamentales y un panamericano. Y ese panamericano lo tuve como hace una semana. Para mi experiencia de jamás haber participado en un panamericano, pues fue muy bien, me sentí como, no sé, fue una experiencia muy única porque mis sentimientos se me pusieron en mi cabeza, pero me sentí bien porque eran demasiadamente niñas y lo mejor de mí. No quedé en uno de los mejores puestos, pero estoy agradecida por mi puesto. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para el canal de Teleantioquia con el programa de los Profes Melos, que nos ha enseñado y divertido. Para aprender y divertirse igual, Profes Melos, llegó el programa sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos, cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Un saludo muy grande para esos niños y esas niñas melos que nos sacan tantas sonrisas con su saludo. Bueno, continuamos aquí en esta clase sobre la participación y por qué es importante garantizar la participación de todas y todos. Y
importante aclarar una cosa, cuando nosotros hablamos de igualdad, muchas veces se nos viene a la cabeza la idea de la inclusión, pero yo quiero que profundicemos y trascendamos esa idea de la inclusión, porque no es incluirlos, es reconocer que todas esas cosas que nos hacen diferentes ya están aquí, hacen parte de nosotros. Esas personas que son diferentes a mí siempre han estado aquí y yo no las incluyo, yo las reconozco porque ellas pertenecen a mi entorno. Y recordar que la diversidad es sinónimo de riqueza, eso nos hace muy ricos. Entonces yo estoy pensando, y voy a pensar aquí con más profundidad con Juanita y Valen, toda esta idea de la riqueza y esas cosas que me hacen ricas porque soy diferente. Entonces vamos a juntas hallar esos elementos que nos hacen diferentes. Vamos a pasar por aquí para la mesa con ustedes y yo les traigo unos bocetos. Vean, en la hoja, ¿qué vamos a ver? La silueta humana, una silueta humana genérica. No tiene nada especial, es genérica. Aquí podemos poner a cualquier humano, al que se nos ocurra. Pero en esta ocasión nos vamos a poner a nosotras mismas. Entonces, les voy a pasar acá una hoja, incluso yo me voy a quedar con una también porque también voy a hacer el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Es un proceso un poco interesante porque es reflexivo. Vamos a reflexionar y allá en casa también, si quieren, saquen una hoja y no tienen que dibujar la silueta. Sacan muchos colores porque la idea es ponerle color a esto y pensarse, reflexionar. ¿Cuáles son esas cosas, qué son esos elementos que me hacen diferente al resto? Que me hacen rico, que me hacen diverso. Puede ser cualquier cosa, puede ser características físicas, por ejemplo, ya hablé de mi estatura, pero también puede ser cosas mentales o incluso culturales. Por ejemplo, si yo siento que mis rasgos me llevan a tal, recuerdan a mis ancestros, por ejemplo, yo siento, y es algo que me hace diferente a mí, y es que la herencia indígena que yo tengo es muy fuerte y lo veo en mis rasgos físicos y en las cosas que me gustan. Entonces es algo que me hace diferente porque me gusta más reconocer esa herencia indígena que tengo. Y ustedes también pueden hacer lo mismo, pensar en cualquier cosa que ustedes digan, esto me hace diferente a los demás. Y no hay cosas buenas y malas, son diferentes. Entonces vamos a pensarlo así, si quieren lo vamos haciendo y le van contando. Yo, por ejemplo, voy a empezar por aquí con el color azul y háganlo ustedes con los colores que quieran y van a empezar a dibujar aquí qué son esas cosas que nos hacen diferentes. Yo, por ejemplo, voy a hacer una raya aquí sobre mi estatura, porque a mí me hace diferente mi estatura a las demás personas. Ahora, les cuento, que me haga diferente no quiere decir que yo sea la única persona en el mundo que mide 1,5 metros. Muchas personas en el mundo miden 1,5 metros. Pero yo veo que es algo que respecto a las personas que me rodean me hacen diferente. Entonces yo aquí voy a poner mi estatura. Okay. Yo mido 1,5 metros. Y ustedes sigan ahí también haciendo, y si quieren me van contando qué se les ocurre. También podemos poner como que les gustos. Claro, me encanta eso que me acaba de decir Vale. Podemos poner gustos, claro, porque también vemos muchas veces que estamos en un grupito de amigos, por ejemplo, y a todo el mundo le gusta jugar fútbol, pero a mí no, a mí me gusta jugar otras cosas como stop. Mis juegos son más, soy team juegos de mesa. Los demás van a decir, ay no, qué pereza, Daniela solo quiere jugar stop. Bueno, eso me hace diferente porque tengo otros gustos. Los gustos también nos hacen diferentes. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo voy a hacer es dibujar mis gafas, porque mis gafas también me hacen diferente. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre que pueden ser nuestras diferencias? Por ejemplo, a mí, en mi salón, yo soy la única que me cojo el pelo. Ajá. Entonces eso como que me hace una diferencia a todas. Porque te gusta cogerte el pelo. Ajá. Sí. En mi salón, por ejemplo, yo soy como de las únicas que se ponen moños o alacas porque a mí me gusta mucho ponerme cosas en la cabeza. Sí, eso se hace diferente y eso está bien. A ver, ya que ustedes están hablando de cómo se arregla, por ejemplo, a mí me hace muy diferente mi cabello. Mi cabello tan largo, rara vez la gente tiene el pelo tan largo, pero a mí me gusta mucho tener el cabello tan largo. Por lo que les decía, porque también me recuerda mucho mi herencia indígena, entonces me gusta dejarme el cabello. Y yo nunca me he hecho nada en el cabello. Pero por ejemplo yo veo, Juanita, que tú tienes aquí unas cositas de colores, entonces también te hace diferente. Ven cómo uno va pensando en las diferencias y encuentra muchas cosas. Demasiadas. Te voy a robar el negro para hacer mi cabello largo. A ver, ¿qué más se les ocurre que las hace diferentes? Por ejemplo, en mi salón a muchas niñas les gusta jugar voleibol, ¿cierto? Y a mí no me gusta jugar voleibol, a mí en vez me gusta jugar tenis. ¿Te gusta más el tenis que el voleibol? Sí. ¿Y por qué te gusta jugar tenis? Porque pues desde el año pasado quería mirar pues en qué deporte me metían. Y bueno, habían como casi deportes disponibles y miré el tenis. ¿Y te gustó? Y dije, bueno, vamos a intentarlo y me gustó mucho. Entonces, por ejemplo, cuando las niñas de mi salón juegan voleibol, a veces las veo,
pero Sí, no me pero gusta no casi te gusta jugar. ¿Y alguna vez te has sentido como que el que tú prefieras jugar tenis y no voleibol, tenis y no voleibol, te excluyen las demás niñas por eso, por ejemplo? Pues no sé exactamente, pero pues como las niñas, por ejemplo, en mi grupo, juegan mucho voleibol, hay veces yo me quedo como ahí sentada. Esperando. Sí. Pero no te sientes mal por quedarte sentada, No. porque reconoces que aunque tus compañeritas prefieran jugar algo diferente, tú puedes jugar otra cosa y eso no está Y mal. también es bueno porque hay otras niñas que tampoco les gusta y ya hablo con ellas. Ah, súper. Vean cómo la diversidad además nos permite conocer otras personas, otros gustos, amplía nuestros horizontes y eso se trata la riqueza que implica la diversidad, que el ser diferentes nos permite entender y como analizar otras cosas que no habíamos analizado. De eso se trata la empatía. Alguna vez hablamos aquí en clase que la empatía es, si bien ponerme los zapatos del otro, también ponerme como las gafas del otro. Supóngase que cada uno tiene unos lentes de colores. Cuando yo me permito quitarme estos lentes y ponerme los lentes de otra persona, puedo ver el mundo de una manera completamente diferente y eso me permite entender cosas que tal vez no había entendido, conocer personas que no, de otra manera no hubiera conocido. Entonces ahí es donde la diversidad implica esa riqueza cultural que tenemos además en Colombia. A ver, ¿qué otra cosa consideran ustedes que las hace diferentes? Por ejemplo, a mí, bueno, yo soy la única en el grupo que me gusta el básquetbol y como muchas personas creen que es de hombres, pero la verdad es que también puede ser de mujeres. ¿Y qué les diría tú a todas esas personas que dicen que el básquetbol es de hombres? Pues les digo que pues si les gusta cumplir el sueño de ser basquetbolista, pues que lo cumplan porque los sueños tienen algunos obstáculos, pero los puedes pasar y puedes seguir adelante. Y a los sueños ni los deportes vienen condicionados al sexo. Ajá. Hay cosas que muchas veces, a mí me pasaba mucho cuando era niña, me decían, no, Daniela, eso usted no lo puede hacer porque eso es algo de niños. O se le ve mal eso porque eso es de niños. Y yo, como que de niños, y a mí me gusta. Pues sí. Y eso hace parte de la exclusión. Decir, esto es para tales personas y esto es para tales personas. Los deportes y los sueños no vienen condicionados al sexo. Si yo quiero soñar con ser una basquetbolista o una futbolista, perfectamente puedo hacerlo. No es porque, soy mujer, entonces no puedo. Y muchas mujeres son muy buenas basquetbolistas y futbolistas. Entonces vemos que es mentira eso de que hay cosas para unos y hay cosas para los demás. A mí me pasaba también mucho eso cuando era niña. Me decían mucho como, no, es que, por ejemplo, me gusta mucho hablar con los adultos. A mí también. Entonces yo casi no congeniaba con los niños de mi edad. Y yo sentía que eso me hacía diferente. Porque decía, ¿por qué será que a mí me gusta tanto hablar con los adultos? Hasta que entendí pues que son gustos. Justamente hoy estaba hablando con una amiga sobre ese tema también, sobre los niños y las niñas que somos así osados y decimos, no, venga, yo quiero hablar con un adulto. Siento que aunque tiene una edad diferente a la mía, hay mucho de lo que yo le puedo aportar y qué chévere todo lo que me puede aportar a mí también. Sí. A ver, ¿qué otra cosa las hace diferentes? Por ejemplo, a mí, pues yo no uso vestidos muy de vez en cuando, pero me gusta usarlos. Y, por ejemplo, muchas de mis compañeras tienen como, ay, no, qué pereza usar vestidos, ese es todo feo. No les gusta usar vestidos y a ti sí. Vea pues. Y eso nos hace diferentes. Como nos vemos, normalmente la gente nos juzga las diferencias a simple vista. Y eso es algo que hacemos también mucho. Juzgar a las personas e incluirlas o excluirlas según cómo se ven a primera vista. Y eso tampoco está bien. Lo que decíamos ahorita, la belleza, lo que es bonito, los vestidos, no, todo eso es subjetivo, es cada quien. Entonces, juzgar a las personas por cómo se ven, no. Por ejemplo, otra cosa que a mí me hace diferente, les cuento, es el tono de mi voz. Muy pocas veces me creen que yo tengo la edad que tengo, porque además de ser bajita, tengo una voz muy aguda. Y es una voz diferente. Y hace mucho tiempo a mí me acomplejaba mucho mi voz. Era como, no, a mí no me gusta hablar o no me gusta escucharme hablar porque no me gusta cómo suena mi voz. Hasta que yo aprendí a querer mi voz y vea, estoy en televisión y obviamente hablo y ya no me molesta mi voz y aprendí a querer mi voz y eso es muy chévere porque cuando yo aprendo a aceptar mis diferencias y abrazo mis diferencias y reconozco el valor que eso me da, dejo de como sentir tanta inseguridad por mis diferencias. Y me pueden decir, ay, qué voz tan aguda, qué presa su voz. Allá ellos, a mí me gusta mi voz y lo importante es que yo me sienta bien con mi voz y pensar en la cantidad de personas que tal vez no tengan las mismas capacidades para hablar que yo. Entonces debo reconocer que esas diferencias me hacen rico. La importancia de la clase de hoy es entender que esas diferencias son riqueza, son sinónimo de riqueza. No pueden ser
algo que implique que me maltraten y yo me comprometo a no maltratar a nadie porque es diferente a mí. Y aprender a reconocer las diferencias de los demás. A ver, muéstrenme qué hicieron, a mí más que a mí, a la cámara. Bueno, yo todavía no he terminado, pero Bueno, y no importa lo que tengan y nos van contando qué hicieron. Por ejemplo, yo ya reconozco varias cosas. Mira, si quieres, levanta aquí el papelito para que allá muestres lo que hiciste, Juanita. Yo me reconozco por mi pelo porque yo tengo el pelo un poco pintado y a mí me gusta como cogerme colas. También me gusta el básquetbol porque ahorita lo dije, no solo es de hombres sino de mujeres. A mí me gusta mucho usar jeans porque me siento más segura así, pues no es porque me siento insegura con chores, sino que me siento más cómoda con jeans. Súper, Juanita. A ver, cuéntanos, Vale. Bueno, es un poquito rarito, pero... No importa, está muy lindo. Yo hice acá pues como la raqueta de tenis, de lo que les está diciendo ahorita, que me gusta jugar el tenis. Un libro porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y a muchas personas no, y dicen como, no, pues qué pereza, porque esta está leyendo y ya no se junta con nosotros. Ajá. Pues como también me gusta usar vestidos y pues no tanto como, como jeans o shorts, pues también me gusta, pero... O también me gusta quedarme como en la casa, porque, por ejemplo, muchos de mis compañeros dicen como, ay, sí, vamos a hacer una salida, tal cosa, y como yo a veces no puedo, o tengo otros planes, a veces yo muchos dicen como, no invitemos a cosas así. Pues nunca me ha pasado, pero, pero pasa, escuchado. sí. Ajá. Pero súper, a mí también me pasa lo mismo y lo importante es que todo esto que nos hace diferentes nos hace muy valiosas. Y quiero agradecer especialmente a mi compañero en este momento que ha estado ahí conmigo dando esta clase y este tema tan importante. Rubén, muchas gracias por permitir que esta clase sobre la diversidad y sobre la igualdad llegue a más personas. También te puedes despedir, Rubén, ahí en lenguaje de señas, nos puedes dar un saludito y rápidamente un saludito. ¿A quién quieren saludar? Yo quiero saludar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita y pues a todos los que conozco. Yo quiero saludar también a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela que en este momento me están viendo y toda mi familia también. Listo, yo me voy y ustedes se quedan aquí juiciosas para la clase del profe Leo. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, muy buenos días. Continuamos con esta clase aquí en Los Profes Melos. Hoy vamos a hablar en Cuidemos el Planeta de el paisaje. Entonces vamos a entender ciertos aspectos, vamos a entender cuál es el origen y cuál es la importancia del paisaje. Y para eso vamos a aprovechar que tenemos dos invitadas muy especiales aquí, son Juanita y Valentina, y les voy a hacer una pregunta. Cuando yo les hablo de paisaje, esa palabra paisaje, ¿ustedes qué se imaginan? Pues yo me imagino como que los tipos de paisajes, por ejemplo, del mar o de los bosques, como cosas así. Yo me imagino como, por ejemplo, un lugar, como pues, diferentes lugares, como con ríos, montañas, pues sí, con flores, con árboles. Exactamente, cuando hablamos de paisaje nos imaginamos un montón de elementos naturales, todos en conjunto, combinados, generando esas formas tan particulares, ¿cierto?
Entonces, todas esas apariencias físicas, todas esas formas que toma nuestro planeta, nuestra naturaleza, y que se pueden ver a simple vista porque son así como estructuras más bien grandes, son lo que empezamos a conocer como paisaje. Y nuestro planeta tiene una diversidad impresionante de paisajes y no están limitados solamente a lo natural, sino que también hay paisajes artificiales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un montón de elementos que son paisajes muy distintos, donde tenemos algunos elementos humanos como cultivos, edificaciones, pero también tenemos elementos naturales como los ríos, las montañas, la vegetación. Entonces hoy vamos a aprender un poco de dónde sale todo esto, de dónde salen todas esas formas tan particulares y vamos a ver por qué son importantes. Ustedes, por ejemplo, ¿por qué creerían que el paisaje como tal es importante? Yo creo que el paisaje es importante porque, pues, por ejemplo, necesitamos árboles como para poder vivir, porque ellos dan el oxígeno, y también una vez como necesita mirar otro lugar, de ver como tantas construcciones, pues porque eso también agobia mucho. También necesita ver como paisaje. Exacto. Lo mismo que Vale, y también aparte es como tipo, a ver, como que algunas partes a la gente se significan muchas cosas. Por ejemplo, no sé en qué parte hay unas piedras que significan como unos espíritus, no sé de a dónde, entonces como que los paisajes también tienen significados. Muy bien, entonces miren que ustedes tocaron dos temas muy importantes, y es que los paisajes son importantes en términos de lo que la naturaleza nos brinda, ¿sí? Ese bienestar que nos puede brindar la naturaleza y su funcionamiento, y también en esa parte humana, esa parte sensorial que nos hace sentir una mayor paz, nos hace sentir mayor integración, nos permite estar mucho mejor relacionados con el otro. Entonces vamos a aprender también de todo eso. Tocaron dos puntos muy importantes. Y entonces el paisaje podemos empezar a notar unas formas muy particulares en todo el mundo. Vamos a ver estos ejemplos tan locos de lo variado que son los paisajes en nuestro planeta. Entonces estas imágenes que vemos así tan raras, que parecen como sustancias así mezcladas como líquidos, en realidad son imágenes satelitales. Entonces aquí en la de arriba tenemos unas imágenes satelitales de la bahía de Baffin en Groenlandia, que queda en una parte muy al norte de nuestro planeta. Entonces observen que ahí tenemos hielo, tenemos unas montañas muy marcadas con unos ángulos muy fuertes, ¿sí? Se ven como muy pilosas, ¿cierto? Y por ejemplo acá tenemos en la parte de abajo, tenemos el desierto, el gran desierto de sal de Irán. Miren todas esas formas tan particulares que empieza a tomar el desierto. Son dos polos opuestos, digámoslo, en lo que podemos pensar en cuanto a la temperatura, en cuanto a sus formas, pero sin embargo, gracias a todos los procesos que hay en la Tierra, estos dos tipos de paisajes se pueden dar con naturalidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos tener algunas pozas donde hay sal que está cubriendo algo de agua y evita que se evaporen, ¿sí? Increíble que nuestra naturaleza permite incluso que el agua se preserve en algunos lugares de los desiertos. Entonces miren esa variedad de formas tan extrañas y uno se pregunta, pero ¿cómo es que llegamos a esta forma acá y cómo es que llegamos a estas formas tan diferentes? ¿Ustedes qué se les ocurre que pudo haber pasado para que estos terrenos sean tan distintos? Yo creo que de pronto pudo haber pasado que con el tiempo de los años eso se ha ido como transformando, y también tal vez puede tener que ver con la contaminación o no sé. Muy bien, entonces miren que son procesos de muchos años, eso es lo que vamos a mirar. Miren estos ejemplos también. Aquí tenemos la descarga del río Lena en Rusia. Miren estas formas tan bonitas que forma el río desde el espacio. Empieza a ser como unas curvas, unos meandros, que hasta parece como si fuera un árbol visto así como desde el espacio, muy bonito. Y cuando ya vamos a ver en detalle ese río Lena, empezamos a ver unos pilares de roca gigantescos que permiten que el río tome su forma. Entonces miren tan particular cómo el planeta Tierra empieza a tomar formas distintas en cada lugar, en todos los lugares. Y aquí tenemos el volcán Manam en Papúa Nueva Guinea, eso queda en Oceanía,
Aquí tenemos una flechita como indicando más o menos dónde queda. Y miren desde el espacio qué es lo que encontramos ahí. Encontramos un gran volcán en cono que tiene esta forma tan particular y que está muy activo y empieza a generar nuevos sectores en la isla. Entonces miren cómo la Tierra empieza a tomar forma, cómo empieza a diversificarse también. Vamos a ver de dónde salen estos procesos, porque son cosas de muchos años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos principalmente dos tipos de paisajes. Tenemos los paisajes naturales y los paisajes artificiales. Entonces, cuando hablamos de paisajes artificiales, ¿ustedes qué se imaginan en eso? Por ejemplo, los edificios, como el cemento de las calles, porque por ejemplo en el paisaje natural no hay como edificios sino casas y no hay tanto cemento, más naturaleza como el pasto, los árboles y así. Exactamente. Entonces tenemos en el paisaje artificial, son zonas en las cuales los humanos ya hemos intervenido, ya hemos tomado nuestras acciones y hemos empezado a modificar cómo se ven las cosas, qué estructuras tienen, ¿cierto? Incluso podemos encontrar paisajes artificiales bonitos, pero tienen unas particularidades. Y en cambio los paisajes naturales suelen ser lugares en los cuales la humanidad no ha tenido tanta influencia. Hay algunas personas, pero la humanidad no ha hecho tanto impacto y no los ha transformado mucho. Y generalmente nos dan como mucho bienestar ver esos paisajes tan bonitos, tan naturales. Pero dentro de esos paisajes naturales hay una diversidad muy grande, ¿cierto? Tenemos las montañas, tenemos los paisajes costeros, tenemos los paisajes lacustres y ribereños, o sea, todos esos relacionados con los ríos y los lagos. Tenemos llanuras, tenemos desiertos, las tundras, que vienen a ser unas especies de bosques muy cercanos a los polos. Tenemos los cañones, tenemos las playas, tenemos las selvas tropicales, tenemos una gran diversidad. Estos son algunos pequeños ejemplos de toda la diversidad de paisajes que tenemos y cada uno tiene propiedades muy particulares que ayudan a que el ser humano pueda sobrevivir y la vida en el planeta sea tan rica y tan diversa. Ustedes, por ejemplo, han escuchado de qué es un valle, por ejemplo, qué es una llanura. Yo he escuchado de los valles, pero no sé bien cómo explicarlo. Y las llanuras son como, creo la verdad, como las que son planitas. Exactamente. Y por ejemplo, de acá, ¿cuál de ustedes les genera más curiosidad? Que ustedes digan, ve, no sabía que eso podía existir. Los cañones. Los cañones. Muy bien. Vamos a ver precisamente cómo se forman esos cañones dentro de poco. Entonces, miren que toda esa diversidad de paisajes surge desde la combinación de elementos de la naturaleza, de muchas fuerzas de la naturaleza. Primero está el relieve, está el clima, están los cuerpos de agua y está la vegetación y la cobertura. Esta foto que tenemos acá es de un lago que existe en Australia. Esta es una imagen satelital también. Entonces miren cómo los cuerpos de agua empiezan a darle forma también al territorio y hacen que sea tan particular los paisajes. Pero ahora vamos a ver entonces todas esas fuerzas de las que estamos hablando, cómo es que hacen que esos paisajes sean tan distintos. ¿Listo? Entonces primero hablemos del relieve. Entonces, esa palabra relieve, ¿como a qué le suena? Es como la montaña, como más o menos. Como una montaña en relieve, sí. Exacto, suena como a montañas, suena como a formas, como alturas, cambios de altura, ¿cierto? Ajá. Ustedes han escuchado, por ejemplo, los cuadernos en relieve, las imágenes en relieve, que uno las toca y uno puede sentir dónde sube, dónde baja. Bueno, esa particularidad de relieve es muy importante para la formación de los paisajes. Y es que nuestra superficie terrestre no es igual en todos lados, no es una esfera así plana, sino que tiene muchas variaciones de altura. Y esas variaciones de altura generan unas formas ya más grandes que nos dan esa estructura del paisaje. Entonces, como estamos hablando ahorita, existen las montañas, que todos las reconocemos, esos picos que se forman en la tierra. Tenemos los valles, que son zonas planas entre las montañas. Por ejemplo, cuando dicen el Valle de Aburrá, nosotros estamos en una zona relativamente plana entre montañas, aquí en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. Tenemos las sierras, que son
montañas ya un poco más desconectadas. Tenemos las cordilleras, que son cadenas de montañas, todas pegaditas. Tenemos también las mesetas, que son como planicies sobre montañas, planicies sobre altura. Por ejemplo, Bogotá se encuentra en una meseta. Tenemos las llanuras de las que estábamos hablando, son lugares más planos y muy extensos. Y tenemos ya algunos cuerpos pequeños como las colinas. Y entonces cuando nosotros vemos un mapa de nuestro planeta, este mapa que tenemos aquí es un mapa de topografía, un mapa de relieve. ¿Qué es lo que nos dice? Los colores café de verde a morado y café indican que la Tierra está por encima del nivel del mar, mientras que estos colores azules indican que está por debajo del nivel del mar. Entonces miren la particular que es cuando nos centramos en América, encontramos aquí zonas muy altas que corresponden precisamente a las cordilleras, a esas cadenas de montañas que tenemos. Y por ejemplo, nosotros vivimos precisamente en esas zonas de montañas, que por aquí está Colombia, ¿cierto? Tenemos Antioquia, que tiene esas cadenas de montañas tan importantes, esas 3 cordilleras. Y tenemos también dentro del propio océano, tenemos profundidades mucho más grandes que también generan ciertas condiciones muy particulares. Entonces miren que solo con la altura ya empiezan a haber un montón de juegos y empiezan a haber un montón de formas dentro de nuestro planeta. Pero aquí también uno se pregunta, ¿y de dónde viene todo eso? ¿De dónde vienen las montañas? Y resulta que nuestro planeta, como podemos ver acá, tiene un núcleo, tiene una estructura interna. Dentro de nuestra Tierra hay un núcleo muy fuerte, con una temperatura muy alta, muy caliente, y también tenemos un manto con material también muy caliente y que es líquido, ya cercano a esa corteza, que es donde nosotros vivimos, donde está lo sólido. ¿Y qué pasa? Como es sólido sobre líquido, se está deslizando. Entonces, ¿qué pasa? Se forman unas cosas, unas estructuras gigantes que conocemos como placas tectónicas, que son como estas divisiones que tenemos acá en nuestro planeta. Esas placas se están moviendo constantemente porque, como dijimos antes, es sólido sobre líquido, es como si nuestra corteza terrestre estuviera patinando. Y en ese patinaje que tienen se empiezan a chocar algunas placas, se empiezan a hacer contactos, se empiezan a separar. Por ejemplo, cuando se separan se forman volcanes y cuando se unen entre ellas se empieza una debajo de la otra y la que está por encima empieza a generar cordilleras y montañas. Entonces miren ese origen tan particular que tenemos. Y por ejemplo nuestros continentes siempre se están moviendo y hace miles de millones de años teníamos un planeta muy diferente al que tenemos. Esa es la animación que tenemos acá. Miren cómo se va formando nuestro planeta como lo conocemos actualmente. Todos esos continentes, cómo se van moviendo. Entonces de ahí surge ese relieve, de ahí surgen todas esas variaciones y es que nuestro planeta es en realidad dinámico, aunque tiene un tiempo muy largo que nosotros no lo reconocemos por nuestra corta vida, por así decirlo. En realidad la Tierra se está moviendo en muchas direcciones todo el tiempo. Y gracias a eso también tenemos que luego de ese relieve hay otras modificaciones. Y es que las rocas, las montañas, todas esas estructuras se pueden empezar a transformar. Entonces tenemos 3 procesos que son la erosión, que es como deshacer la roca, el transporte, que es mover ese material, y la sedimentación, que es depositar eso. Entonces nuestro clima, por ejemplo, también es una fuerza muy importante para moldear el paisaje. Entonces ahorita vamos a ver, ¿recuerdan esos desiertos, esas formas tan curvilíneas que teníamos como tan suaves? ¿Por qué podría ser eso? ¿Les ocurre alguna razón por la que eso podría ser? No, pues yo la verdad no. Yo creo que yo tampoco. Muy bien, entonces vamos a ver por qué se modifica ese relieve. Y es que nosotros tenemos algo que se llama el clima, ¿sí? Nosotros tenemos una capa en nuestro planeta que se llama la atmósfera, que está compuesta de gases. Y esa capa es donde están las nubes, donde están los vientos, donde se generan esas temperaturas y es donde nosotros podemos habitar. Pero todo ese movimiento que tiene la Tierra, esa influencia del Sol, genera un montón de
variables, un montón de elementos que interactúan con la Tierra. Entonces tenemos la temperatura, que es decir, qué tan caliente está el aire, tenemos el vapor, o sea, qué tan húmedo está el aire, cuánta humedad hay en el aire, tenemos la presión del aire también, qué tanta fuerza está ejerciendo sobre nosotros, tenemos el viento, una fuerza muy importante que vamos a ver ahorita, y tenemos la precipitación, y es que en todo nuestro planeta puede influenciar también la lluvia. Entonces, todas estas cosas se coordinan y empiezan a modificar nuestros paisajes. Entonces, miren estas estructuras de las que estamos hablando. Miren, esto es pura arena, ¿sí? Esas curvitas que vemos son pura arena, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es capaz de hacer el viento sobre, por ejemplo, las esfinges en Egipto. Y es que empiezan a darle como a pulir esa roca, el viento empieza a mover la arena y la arena empieza a tallar la roca y a generar más arena. Y se va desgastando las estructuras, miren cómo se va desgastando como si fueran bandas, ¿sí? Como así en paralelo, y eso todo es por acción del viento. Entonces el clima empieza a degradar las rocas y el viento, por ejemplo, se encarga de llevar ese material a otros lugares. Y miren algo tan particular. Este es un mapa que nos muestra cómo se mueve todas esas arenas desde el desierto del Sahara, que está en África, hasta América, que incluso en Medellín hemos tenido eventos en los cuales ha llegado arena desde el Sahara. Entonces imagínense toda la fuerza que tiene el clima y todo lo que empieza a generar sobre nuestros paisajes. Entonces tenemos el viento como una fuerza transformadora. Y también tenemos el clima en otro elemento muy importante, y es en la lluvia, ¿sí? El agua siempre se está moviendo gracias al clima y se están generando lluvias. Entonces el agua cae a los océanos, se evapora, vuelve a subir en forma de nubes y empieza a precipitar, empieza a volver a caer y se forma un ciclo. Entonces el agua empieza a moverse y con esa fuerza, y también siendo capaz de disolver algunos elementos de la roca, es capaz de modificar nuestros paisajes. Entonces vamos a ver algo muy particular aquí, y es los cuerpos de agua, ese efecto que tienen. Entonces ahorita me dijeron que no conocían eso de los cañones. ¿Cómo qué son los cañones? Pues aquí tenemos a la izquierda una imagen del cañón del Chicamocha. Es un cañón que existe en la región de Santander. Entonces el cañón viene siendo una formación que se produce por la fuerza de los ríos. Entonces el río empieza a tallar la roca. Acá tenemos un ejemplo, esto es un proceso muy largo de millones de años, de cómo se formó el Gran Cañón en Estados Unidos. Y es que el agua empieza a hacer su camino sobre la roca y empieza a abrir una hendidura sobre esa roca. De manera que se empiezan a generar estas formas tan particulares. Miren esos muros tan fuertes que se forman de roca gracias a que el río por millones de años ha empezado a trabajar esa roca. Ha empezado a descomponer esa roca y a mover todo el material hacia otros lugares. Entonces miren que los cuerpos de agua y el clima también ayudan a que las formas de nuestro planeta sean tan diversas. Ahora también tenemos un elemento muy particular, y es la vegetación y la cobertura. Y es que las plantas también ayudan a que hayan diferencias en nuestros paisajes, ¿cierto? No es lo mismo ver las plantas, por ejemplo, del desierto, a ver las plantas que hay en un bosque, ¿sí? Son muy diferentes. Encontramos que en el desierto, cuando yo les digo desierto, ustedes se imaginan qué tipo de plantas puede haber ahí. El cactus. El cactus, exactamente. O han notado que las plantas ahí son como muy delgaditas, ¿cierto? Sí. Son muy delgaditas y muy pequeñas. ¿Por qué hacen eso? Porque de esa manera evitan desperdiciar agua en la evaporación. Entonces, entre más pequeñitas sean las hojas, por ejemplo, más agua evitan que se evapore. Entonces, nosotros tenemos que, gracias al clima y también al relieve, hay una gran diversidad de plantas, hay una gran diversidad de vegetación. Entonces, no son las mismas plantas que crecen abajo en la montaña a las que crecen cerca a las zonas ya de nieves, por ejemplo. Y tenemos otra condición, y es que nosotros podemos transformar esa cobertura que está encima del suelo o del relieve. Y estas son las coberturas
que nosotros podemos encontrar. Nosotros el bosque, todas las ciudades que tenemos, los pueblos que tenemos, todas las plantaciones, surgen de la transformación de elementos naturales. Entonces en estos momentos, por ejemplo, tenemos una gran transformación de los bosques para construir nuevas regiones, nuevas ciudades, para obtener también recursos, madera, minerales, todo tipo de elementos, y esas transformaciones tienen efecto también en el paisaje. Entonces, como decíamos ahorita, es que no es lo mismo ver un paisaje natural, muy bonito, organizado, a ver un paisaje muy transformado como el que encontramos en las ciudades o en las actividades de pronto de minería o las que encontramos en las carreteras, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces los humanos también tenemos un papel ahí de poder transformar esa cobertura y poder transformar los paisajes. Entonces, si nosotros hacemos bien esas transformaciones, vamos a poder conservar eso que nos da la naturaleza, todos esos recursos que nos brinda, y también vamos a poder vivir de una buena manera. Pero si hacemos mal estas transformaciones, vamos a tener consecuencias en un montón de aspectos. Por ejemplo, si nosotros acabamos con los bosques, ya las especies donde van a vivir, o la temperatura que estábamos hablando ahorita, puede haber mucho más calor. Entonces todos estos cambios que nosotros hacemos a la superficie también tienen efectos en el planeta y en cómo funciona. Entonces vamos a ver aquí un video de esa transformación que estamos teniendo actualmente. Entonces aquí tenemos diferentes lugares del mundo, cómo han ido transformándose desde 1984 hasta el presente. Esto a partir de imágenes satelitales. Y miren cómo cambiamos de escenarios o paisajes naturales a escenarios completamente transformados por el ser humano. Miren lo fuerte que puede ser la transformación que nosotros realizamos. Y esto no es en una sola parte del planeta. Si nosotros viajamos a diferentes lugares, vamos a encontrar situaciones similares. Por ejemplo, esto es en Estados Unidos, en Oregon, son paisajes de mucha montaña, y miren cómo todas las transformaciones que hemos venido realizando, minería, cultivos, el desarrollo de ciudades, va acabando con ese paisaje natural y con todas esas ventajas que tiene. Entonces, cada minuto estamos perdiendo el espacio de bosque de 40 canchas de fútbol. Imagínense lo rápido que estamos acabando o transformando nuestro paisaje. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tomar mejores decisiones y aprender a valorar más estas maravillas que tenemos en nuestro planeta. Entonces, viendo como todas esas cosas que aprendimos sobre el paisaje, ¿a ustedes qué es la parte que más les gusta? ¿Qué es lo que más les gustó aprender? Yo creo que a mí sobre como todas las montañas, o como por ejemplo lo que tú nos estabas contando de los relieves, los cañones, y también como la transformación del paisaje, porque es algo como lindo, pero cuando se ve como que se transforma para bien, por decirlo así. Exactamente. Por ejemplo, lo de los paisajes, cómo se están transformando con tantas casas y edificios, vamos perdiendo la naturaleza y animales, y ya no vemos, pues por ejemplo, nosotros comemos pollo y carne y eso vienen de animales. Entonces, si se va acabando la naturaleza, no van a vivir los animales y se puede acabar la comida. Muy bien, es que es eso que ustedes tocaron tan importante al principio, y es que los paisajes, que son más allá de lo que simplemente vemos y esas pinturas tan bonitas que tenemos o esas fotos, los paisajes cumplen con muchas funciones, tanto para la naturaleza, para que pueda seguir funcionando, como para los seres humanos, para que nosotros podamos seguir viviendo y vivamos de la manera que queremos. Pero si nosotros no cuidamos esos paisajes y los transformamos de una manera indiscriminada, podríamos decir, de esa manera empezamos a perder todos esos beneficios que nos están dando. Entonces yo quisiera ya hacerles una pregunta como de un paisaje muy bonito que ustedes recuerden y que quisieran como de pronto recomendarnos conocer o cuidar, o si ustedes tienen un paisaje bonito cerca a la casa o que hayan visto. Pues yo creo que sí. Por ejemplo, yo a veces voy a Río Negro, ¿cierto? Entonces allá, pues desde como en mi apartamento, se ve afuera como una reserva.
Entonces se ven puros árboles y como no exactamente montañas, sino más que todo árboles y todo es verde. Por ejemplo, yo un día fui a Boyacá, desde acá de Sabaneta en carro, y fui viendo como los tipos de, por ejemplo, de los árboles. Y ya cuando estábamos llegando ya a Boyacá, vimos como cultivos de muchas plantas y también de comida, como de vegetales y esas cosas. Entonces, miren eso tan bonito que cerca a nuestros hogares o también en los viajes nosotros podemos ver todas esas transformaciones que tiene el paisaje y lo importante que son. ¿Sí? Todos los cultivos que también podemos generar son muy importantes y dependen mucho del paisaje. Entonces, ahí hay una relación muy especial y es que a medida que nosotros vamos reconociendo eso que nos aporta el paisaje, nosotros también vamos a aportar a cuidarlo un poco más, porque vamos a respetarlo más, entender mucho más todo lo que está pasando ahí. Entonces les agradezco mucho por darnos toda esa visión, por ayudarnos también a identificar que los paisajes siempre han estado con nosotros y vamos a ver un recreo y ahorita seguimos hablando un poco más de la importancia que los paisajes tienen para todos los seres humanos. Entonces vamos a un recreo y continuamos acá con los profes Melos. Yo practico judo desde hace 4 o 5 años y pues yo lo descubrí por unas demostraciones que hicieron en mi colegio y me quedó gustando por el estilo que tiene, que no es golpes ni nada, sino utilizar la fuerza del otro en su contra. Bueno, principalmente fue por mi tío que también practica judo, que fue el que me incentivó a venir. Eso fue hace más como de 4, 5, 6 años. Eso también es uno de los pilares del judo, que no es solo generar armas o personas que se defiendan, sino también generar buenas personas. Gente que sea sociable, que sea interesante y pues que sea pacífica en sí misma. El judo nos da a nosotros mucha disciplina y la verdad esa disciplina a mí me ayuda mucho como en el colegio. Yo he participado en juegos departamentales y nacionales, quedando de nacionales de bronce y en departamentales he quedado de oro, plata y bronce. Mi mayor sueño pues como judoka es quedar campeón en alguno de estos eventos grandes como es el Grand Slam o un Juegos Olímpicos incluso, que es lo que yo apuntaría. Pues a mí me gustaría también ser profesora de judo y llegar a ligas mayores. A mí me parece que ha sido mejor porque a mí como que me incluye más la responsabilidad de a mí autopresionarme de que yo debo de cumplir con lo que me apasiona. Bueno, muy bien, después de compartir con esos niños melos de nuestro departamento, vamos a seguir hablando un poco del paisaje, pero ya no vamos a hablar de ese origen del paisaje, sino que vamos a hablar de lo importante que es para nosotros los seres humanos, cómo valoramos ese paisaje, porque tiene importancia más allá de lo físico. Y es que hay que recordar una cosa muy importante, el medio ambiente no es solo el ambiente físico, no son solo los animales o las plantas, sino también los seres humanos y las conexiones que nosotros vamos generando con nuestro planeta. Entonces aquí les tengo 4 valores, por así decirlo, que nosotros le damos a los paisajes. Está el valor cultural, está el valor espiritual, el valor estético y el valor económico. Entonces vamos a ver en detalle
estos valores, como a qué se refieren más o menos, y vamos a entender esa importancia que tienen los paisajes para todos los seres humanos. Entonces primero vamos a hablar del valor cultural. Entonces acá tenemos a la derecha una fotografía del río Sinú en Córdoba y a la izquierda tenemos imágenes de diferentes manifestaciones culturales que se dan gracias al río. Entonces, por ejemplo, tenemos la música, ¿sí? El río, como es un elemento que nos conecta, que nos une, permite que se generen muchas historias. Y entre esas historias nosotros encontramos muchas formas de representarlas. Entonces está la música, está la artesanía, está también toda esta parte de la poesía o la literatura. Y es que los lugares empiezan a tener importancia para nosotros como el símbolo de nuestra vida, por esa conexión que tenemos con el territorio. Entonces, por ejemplo, ustedes reconocen como que una persona podría inspirarse por el territorio. Cuando ustedes ven los paisajes, ¿a ustedes qué les gustaría hacer así como artístico de pronto cuando ven un paisaje muy bonito o un lugar que para ustedes sea muy importante? Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el árbol de Guayacán. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo un árbol de Guayacán, a mí me dan ganas como de dibujarlo o de tomarle foto. Muy bien. Lo mismo, y también a mí me gusta mucho como explorar la playa porque hay seres vivos debajo del mar o en la arena, entonces me gusta mucho el mar. Muy bien, miren que son lugares que ya empiezan a tener un significado especial para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cuidamos esos paisajes, estamos cuidando también el bienestar de muchas personas, estamos cuidando las historias que hay detrás de los paisajes. Estamos cuidando también esas culturas que están mucho más conectadas con los paisajes. Por ejemplo, el río Sinú tiene una particularidad en cuanto a la historia de nuestro país, y es que ahorita, como lo está diciendo la profe Daniela, hay muchas culturas indígenas en nuestro país. Y los enúes que se encontraban en esa zona, por ejemplo, fueron unos grandes ingenieros en cuanto a desarrollar riegos con los ríos. Entonces miren que el paisaje y el territorio nos empieza a dar unos conocimientos y empieza a modificar cómo nosotros vivimos, ¿sí? Nos da esa diversidad también cultural de la que estábamos hablando ahorita. Entonces, tal vez nuestro territorio donde nosotros vivimos tenga una importancia cultural muy grande también. Vamos a empezar a ver otros valores del paisaje y por qué son tan importantes para los seres humanos más allá de lo físico. Y es que también está, por ejemplo, el valor espiritual, ¿sí? Ahorita lo estábamos hablando, ¿cierto? Y es que tú me decías, hay rocas en donde están los espíritus, por ejemplo. Bueno, pues hay una gran diversidad también de culturas y de visiones en nuestro planeta, y también la parte espiritual es muy importante. Las montañas, por ejemplo, para muchas sociedades en el mundo, son lugares espirituales, lugares de sanación. O sea, no solo la espiritualidad está en los templos o en las iglesias, sino que también los seres humanos podemos encontrar espiritualidad en nuestros paisajes, en la naturaleza. Entonces, a ustedes, por ejemplo, les gusta conectarse, cuando ustedes dicen, me voy a conectar con la naturaleza, ¿en qué piensan? Como que piensan, ¿qué les gusta hacer? Pues la verdad yo pienso como la tranquilidad y la paz de la naturaleza, porque uno oye los pájaros y ve como la tranquilidad de ese espacio. A mí, por ejemplo, cuando así como en la naturaleza y hay como, digamos, un césped o un campito verde, me gusta como, digamos, recostarme ahí, o si es como una rampita, como ver rodar. Es muy divertido. Muy bien, es que ahí tenemos nosotros una conexión muy bonita con la naturaleza, ¿cierto? Independientemente en qué crea cada persona, la naturaleza es la que nos brinda todo lo que nosotros tenemos a día de hoy. Y cuando nosotros vamos a esos paisajes naturales, podemos encontrar lugares que son sagrados para otras personas o que incluso pueden llegar a ser sagrados para nosotros. Esos ríos, las montañas, las cascadas, pueden ser lugares muy importantes, por ejemplo, para el desarrollo de rituales. Entonces, cuando los niños de ciertas comunidades, por ejemplo, crecen y ya se convierten en hombres,
van, por ejemplo, a cascadas y hacen diferentes rituales allí para avanzar en su vida. Y también nosotros nos conectamos mucho con ese ambiente y empezamos a generar un montón de reconocimiento de ese mundo interior a partir de ese mundo exterior que está en la naturaleza. Entonces miren que son cosas más allá de lo que vimos, de todo lo físico, también está esa parte psicológica, espiritual, y miren toda la paz que nos pueden brindar. Incluso si no tenemos, digamos, una religión tan marcada, también podemos tener una conexión espiritual con nuestro planeta. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy bonito, es la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar muy particular al norte de Colombia, en el cual se encuentra una gran diversidad de culturas. Entonces allí hay muchos lugares sagrados, por ejemplo tenemos Ciudad Perdida, y es que en Ciudad Perdida se generaron unas construcciones ancestrales muy importantes para las comunidades que allí habitan. Entonces miren que en los paisajes podemos encontrar sitios sagrados para otras personas y es muy importante respetar esa sacralidad que está en ese lugar. También tenemos el valor estético y es que hay que aceptarlo. Hay cosas en la naturaleza demasiado bonitas y que simplemente por observarlas nos generan gusto, nos generan como tranquilidad, nos generan como placer, por así decirlo. Entonces por eso les pregunto como qué lugares ustedes recuerdan así con mucho gusto que ustedes vieron y dijeron qué lugar tan bonito, qué lugar tan maravilloso, precisamente por ese valor estético. Pues la verdad a mí me gusta mucho Caño Cristal, aunque no he ido allá, pero desde las fotos me comunican algo bonito. Y también la Piedra del Peñol en Guatapeque me parece una piedra muy genial, muy linda, la verdad. Para mí, la Piedra del Peñol y yo creo que pronto el Cañón de Chicamocha. Muy bien. Miren que son lugares que solo la espectacularidad que tiene ya nos empieza a generar como un placer, un gusto, y es muy importante cuidarlo porque muchas personas pueden aprovechar esa situación para beneficiar sus vidas, ¿cierto? Y finalmente hablemos del valor económico. Por ejemplo, en San Andrés Islas, esas playas tan bonitas donde hay tanto turismo, esas islas también generan valor para muchas personas y de esa manera el paisaje ayuda a que puedan sobrevivir. Entonces miren todo lo importante que es el paisaje más allá del mundo físico y también en el mundo humano. Entonces, para finalizar esta clase, ¿qué les parece si le damos un mensaje a todos los niños y niñas melas sobre el cuidado del paisaje? Cada una nos regala un mensaje. Bueno, yo creo que es muy importante cuidar el paisaje, ya que puede que muchos años, pues más adelante, no tengamos ni siquiera árboles o pues, sí, hayan solo edificios o construcciones. Muy bien, o sea, disfrutar y valorar lo que tenemos en el presente y cuidarlo para que otros más puedan aprovecharlo. Muy bien. Por ejemplo, también, como dice Vale, hay que disfrutarlo porque con los árboles y las plantas tenemos oxígeno. Entonces, si más adelante no va a haber nada de eso, podemos que nosotros, los seres humanos, nos vamos acabando por esa problemática. Muy bien, entonces ustedes lo tienen súper claro, son unas niñas muy melas, muy claras, muy entendidas y gracias por ese mensaje tan importante que nos regalan a todos en Antioquia y en el país. Entonces, muchas gracias, continuamos, chao. Chao. Unidos. Gobernación de Antioquia.